Y, comentarios complementarios sobre el mito y el símbolo sagrado. Nota. En este video se nombrará por el nombre el símbolo de la letra griega Psi, que aparecen en las figuras 21 que aparenta un pequeño tridente, para mayor comprensión. Primero, comportamiento autónomo del mito. Cuando la referencia afectiva de un símbolo sagrado es de magnitud muy grande, caso, C, determina a la referencia a sí mismo a desviarse del umbral de conciencia y a dirigirse a la esfera afectiva. Entonces el símbolo no emerge en la esfera de luz, frente al sujeto consciente, tal como se ha supuesto en el artículo anterior, y pueden ocurrir dos casos. Que el símbolo sagrado abandone la esfera de sombra y penetre en la esfera afectiva, o que permanezca en la esfera de sombra. Veamos ambos casos. Primer caso. Al penetrar en la esfera afectiva, el símbolo sagrado resulta orientado hacia el corazón, a donde se integra al esquema afectivo allí existente. En consecuencia el símbolo pasa a ser dominio del sujeto afectivo, que es absolutamente irracional. El sujeto anímico evolutivo, en cualquiera de sus manifestaciones estructurales, razón, cultural, consciente, será siempre impotente para operar sobre un símbolo situado en el corazón, y más aún si el sujeto irracional se ha identificado con él. El Pasu experimenta, así, una especie de dependencia irracional hacia la esencia del símbolo sagrado, vale decir, hacia lo que éste representa y expresa. Este caso constituye uno de los principios de la estrategia psicosocial y, como tal, ha sido ampliamente explotado por la sinarquía de todos los tiempos para ejercer un control por el corazón de las masas. Las grandes religiones organizadas, por ejemplo, se sirven de este principio para dominar, mediante símbolos sagrados cordiales, concordantes con el objetivo macrocósmico, a sus feligresías. Y éstas responden irracionalmente, pero de manera estratégicamente previsible. Aparte de la dependencia general a símbolos sagrados políticos, religiosos, etc., el primer caso explica también situaciones particulares importantes. Por ejemplo, el enamoramiento vulgar del Pasu, que no debe ser confundido con el amor de los Siddhas y Viryas, tiene su origen en un símbolo sagrado, el de la mujer arquetípica, el ánima de Carl Gustav Jung, que se ha instalado en el corazón y se ha vitalizado con energía del sujeto irracional. El enamoramiento ocurre cuando el Pasu proyecta inconscientemente, sobre cierta mujer, el símbolo del ánima y lo reconoce luego, lo introyecta, identificado con la mujer de carne. El Pasu cree, así, haber descubierto materializada a la mujer ideal. Sucede entonces un fenómeno clásico. El sujeto anímico evolutivo es eficaz para actuar racionalmente en toda situación salvo aquella en que intervenga la amada de carne. En este último caso, frente a la mujer amada, se produce la enervación volitiva del sujeto anímico evolutivo y la conducta del Pasu pasa a estar regida por las determinaciones irracionales del corazón. Segundo caso. Si el símbolo sagrado permanece en la esfera de sombra, es decir, en el inconsciente, como representante autónomo de un mito, ello solo puede ocurrir porque ha sido sostenido por un sujeto irracional, sea el del corazón o cualquier otro. El caso debe ser considerado como si el alma, además del sujeto anímico evolutivo, se manifestara en el símbolo sagrado y lo animara individualmente. Recordemos que algo similar ocurre con los chakras, que son también complejísimos símbolos donde el alma se manifiesta en una pluralidad de sujetos irracionales. La diferencia radica en que los chakras conforman la estructura astral del microcosmos, vale decir, están ligados, enlazados entre sí, y los símbolos sagrados, por el contrario, disponen de relativa autonomía en la esfera de conciencia. Naturalmente, un símbolo sagrado en la esfera de sombra, animado por un sujeto irracional, solo puede ser una fuente de perturbaciones anímicas, volitivas psíquicas, etc. Está más allá del sujeto cultural, que es ciego para las imágenes, no posee la facultad de imaginar, pero más acá del sujeto consciente pues permanece oculto en la esfera de sombra como un mito viviente, como un verdadero demonio interior, aunque solo se trate de la representación autónoma de un mito. Siempre acechando al sujeto anímico evolutivo, tratará de dominarlo y tomar el control del microcosmos. Y no habrá manera de prevenirlo porque su comportamiento será absolutamente irracional.
emergerá en sueños o en la vigilia, o bien obsesionará inconscientemente al sujeto, pero en todos los casos causará algún grado de neurosis. Digamos, por último, que muchos símbolos sagrados animados irracionalmente, como los del segundo caso, suelen ser reducidos por el psicoanálisis. Segundo, estudio energético de la emergencia del símbolo sagrado. Consideremos ahora el caso en que el símbolo sagrado emerge efectivamente frente al sujeto consciente, de manera semejante al símbolo I de la figura 21. De manera semejante pero no igual, porque todo símbolo sagrado se caracteriza por una cualidad que no poseen los símbolos homólogos de conceptos habituales, tales como I. Y esa cualidad es la siguiente. El nivel de estabilización energética, Si1, de todo símbolo sagrado es el que corresponde a la máxima energía, Emax. Para esta explicación nos remitimos a lo dicho en el comentario 13º del artículo F. Allí se vio que todo símbolo que atraviesa el umbral de conciencia efectúa una transición energética entre un nivel mínimo, Emin, y un nivel máximo, Emax. En el nivel exacto del umbral de conciencia, Si, la energía es cero. Pues bien, el nivel máximo de energía es el más cercano al umbral de conciencia y en ese nivel, levemente por encima de, Si, se sitúa todo símbolo sagrado. Con el fin de visualizar el fenómeno, recordemos que el umbral de conciencia es análogo a una superficie líquida, tal como un lago o el mar. La máxima energía con que un símbolo sagrado se manifiesta en la esfera de luz equivale, no a un pez volador que emerge y gana determinada altura para después sumergirse nuevamente, analogía que alcanza a todo símbolo no sagrado o representación consciente, sino más bien a algo que flota, a un madero, por ejemplo, cuya forma se ha hecho patente de pronto, ante nuestra vista, realzándose nítidamente sobre superficie líquida. Recordemos que el tránsito de un símbolo se compone de emergencia, hasta, Si1, y proceso, a partir de Si. En, Si1, concluye la emergencia y comienza el proceso entelequial. Por tal motivo la figura analógica para el símbolo sagrado, en el nivel de estabilidad energética, Si1, corresponde a algo que flota, vale decir, a un ejemplo estático. En la segunda parte veremos que al proceso del símbolo sagrado le corresponde la figura analógica de un globo que se infla, vale decir, un ejemplo dinámico. Lo importante es comprender que cuando al símbolo sagrado emerge con máxima energía no posee potencia activa, vale decir, es todo acto, actus purus, como un dios. Por eso al irrumpir con gran claridad frente a la visión del sujeto consciente, su luz acaba por resultar cegadora e irresistible. Y la perplejidad que tal aparición causa en el sujeto es aprovechada por el mito para iniciar su proceso entelequial. Pero esta fase del fenómeno será estudiada en la segunda parte. En el artículo anterior consideramos, como ejemplo, el caso en que un símbolo sagrado emerge espontáneamente como efecto de la percepción de cierta fantasía. Vimos allí que el símbolo se superpone, inicialmente, a la fantasía para luego sustituirla definitivamente en la objetividad del sujeto consciente. Mas ahora sabemos que todo símbolo sagrado se manifiesta en la esfera de luz con máxima energía, apenas emergiendo del umbral de conciencia, y nos preguntamos cómo ocurre dicha superposición si, por ejemplo, el símbolo I de la fantasía se encuentra en un nivel energético diferente al del símbolo sagrado. Respuesta. La fantasía se desplazó hacia el símbolo sagrado hasta confundirse con él. Para ello recibe energía del símbolo sagrado, quien se comporta, para el símbolo, como un efectivo sujeto dominante. Sin embargo, el sujeto consciente jamás consigue notar tal desplazamiento por ocurrir frente a su horizonte de visión. Para explicarlo analógicamente supongamos que, mientras observamos a un niño, se descorren las nubes y sale el sol justo por detrás suyo, de tal suerte que solo percibimos un violento resplandor que nos ciega y luego no podemos distinguir ya su figura. Pues bien, inútil será que luego el niño nos jure que, durante el fenómeno, retrocedió varios pasos. No lo habremos notado, confundido como estaba, el niño con el sol. De manera semejante la fantasía retrocede frente a la visión eidética del sujeto hasta confundirse con el símbolo sagrado, produciendo la ilusión de que es ella misma quien se tornará súbitamente luminosa y animada. J. Símbolo sagrado y metafísica hiperbórea. Metafísica es la ciencia cuyo objeto de conocimiento es el ser del ente.
Si recordamos que en el inciso finalidad y suprafinalidad se expuso que en todo ente físico, exterior, existe un ser en sí, o arquetipo universal, y un ser para el hombre o designio, se comprenderá lo aceptado de la denominación metafísica con que calificamos esta primera parte, puesto que el designio constituye su objeto de estudio más importante. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea otorga al vocablo metafísico un significado más específico y trascendente que el mero estudio del designio demiúrgico, aunque esta última tarea sea la que efectivamente viene realizando la metafísica tradicional. Para evitar confusiones vamos a definir a la metafísica hiperbórea como aquella ciencia cuyo objeto de conocimiento son los símbolos sagrados. En consecuencia, todo símbolo sagrado es la representación de una verdad metafísica. Empero la definición no será completa si no señalamos su principal condición. Solo se consideran objetos metafísicos los símbolos sagrados que emergen por el umbral de conciencia y se enfrentan al sujeto consciente, caso A. A poco que se medite sobre esta condición, se comprobará que la misma hace de la metafísica hiperbórea a una ciencia propia de la esfera de luz, es decir, una ciencia de la conciencia. Pero no hay que confundirse. El que tal ciencia sea propia de la esfera de luz no implica que su ámbito de observación sea exclusivamente la esfera de luz. No dijimos su objeto de conocimiento es la esfera de luz, sino su objeto de conocimiento son los símbolos sagrados que emergen en la esfera de luz. ¿Cuál es la diferencia? Que, tal como se dijo en el artículo H, un símbolo sagrado es no solo la representación del mito, sino el término de una procesión de formas que arranca en el arquetipo universal, quien está, según sabemos, sostenida por la voluntad del demiurgo. Vale decir, que un símbolo sagrado, por haber sido separado de la estructura del designio, participa activamente de un arquetipo universal. La metafísica hiperbórea, entonces, es una ciencia propia de la esfera de luz, pero cuyo objeto de conocimiento, el símbolo sagrado, hace posible la trascendencia del microcosmos, pues extiende su ámbito de observación al plano arquetípico del macrocosmos. Por supuesto, la metafísica hiperbórea solo puede ser practicada por los viryas y siddhas, ya que nada parecido al conocimiento de los arquetipos universales está permitido al pasú. Si aquí hemos adelantado su definición, antes de estudiar qué es un virya y un siddha, ello se debe a que nos conviene dar la explicación como corolario de los artículos anteriores sobre el mito y el símbolo sagrado. En verdad solo en la segunda parte se expondrá y aplicará la metafísica hiperbórea del símbolo sagrado. Pero, si al pasú le está vedada la posibilidad de trascender los símbolos sagrados, ¿qué sentido tiene su aparición? ¿Por qué el demiurgo ha previsto su emergencia? Respuesta. Por un motivo operativo. Es el demiurgo, a través de los arquetipos universales, quien se propone operar sobre el pasú en determinados momentos de su historia. Y tal operación es posible porque los arquetipos universales se manifiestan en los símbolos sagrados y estos participan de aquellos. He aquí las posibilidades operativas. El símbolo sagrado ha emergido como representación de un mito, como efecto de la racionalización de una fantasía. O bien ha sido enseñado por un instructor cultural y el pasú lo ha aprendido. Lo ha tomado el sujeto cultural como impresión sensible y lo ha percibido el sujeto consciente como representación consciente, vale decir, como símbolo sagrado emergente en la esfera de luz. O, también, el símbolo sagrado puede haber surgido de la superestructura del hecho cultural exterior y haber sido captado como descubrimiento, etc. En cualquier caso, sin que influya la manera como el símbolo sagrado ha llegado a ser conocido por el pasú, lo efectivo es que, al aparecer en la esfera de luz, indefectiblemente participará de un arquetipo psicoideo que ejercerá su acción sobre el sujeto. Ahora bien, ¿cuáles son esos momentos determinados de la historia del pasú en los cuales emergen los símbolos sagrados que permiten la operación de los arquetipos psicoideos, es decir, durante los cuales la voluntad del sujeto resulta dominado por una voluntad trascendente, por un patrón de conducta colectivo? Respuesta. Tales momentos propios de la historia del pasú, pero que no son ajenos a la historia de su comunidad sociocultural, puesto que existe un cierto paralelismo entre la estructura cultural y las superestructuras de hechos culturales, que se estudiará en la segunda parte, son momentos de crisis. Los símbolos sagrados tienen por función tender un puente sobre la crisis, relevando al sujeto anímico evolutivo, al alma, por un instante o por un tiempo más prolongado, del control del microcosmos.
Pero ello ocurre, naturalmente, cuando el sujeto carece de voluntad para imponerse al proceso entelequial del símbolo sagrado. Justamente, los momentos de crisis son aquellos en los que el sujeto anímico está desfalleciente, quizá desesperado, sintiendo que se hunde irremediablemente en las tinieblas de una situación insuperable. Podemos definir a la crisis como la imposibilidad del sujeto anímico evolutivo para reducir racionalmente una situación concreta. Con términos de la analogía estructural, y considerado que tal situación concreta irreductible es equivalente a un ente que impresiona traumáticamente la esfera sensorial, la crisis se produce cuando el designio es esquematizado en un caso, C, extremo, vale decir, cuando la referencia afectiva es de muy grande magnitud. En tal caso, la referencia a sí mismo, con que la potencia activa dirige la representación, al ser vivenciado el esquema por el sujeto cultural, será intensamente emocional, irracional, orientada hacia el corazón. Como consecuencia, la representación del ente traumático, vale decir, de la situación concreta, emerge muy lejos del sujeto consciente, por su inclinación, C, en la esfera de sombra, lo que es percibido por éste como poco claro. O no emerge en absoluto y se dirige directamente a la esfera afectiva y de allí al corazón. Es entonces cuando el sujeto consciente apela a su facultad de imaginar para hallar la respuesta que la razón le niega. Pero una cosa es imaginar, sin imposición alguna, y otra suplir con la imaginación lo incomprensible, obligado por la circunstancia concreta, por la presión del ente. Así como de las tinieblas no surge la luz, tampoco un sujeto perturbado puede producir una imagen esclarecedora. Lo que ocurre es que, frente al sujeto consciente, emerge una fantasía tan incomprensible como el concepto del ente traumático cuya representación se desvió hacia el corazón. Y esa fantasía sin sentido al ser apercibida por el sujeto consciente, es decir, al ser racionalizado, es la que desencadena finalmente el fenómeno del mito y el símbolo sagrado que describimos en el artículo H, poniendo como ejemplo la imagen del pez alado. Claro que sí, en lugar de su imaginación, el pasú recurre a un sacerdote y éste le dice que medita sobre tal o cual símbolo o le rece a una deidad, o recurre a cualquier otro procedimiento semejante que tenga por término el sujeto consciente frente al símbolo sagrado. El resultado será el mismo. Un arquetipo psicoideo intentará fagocitar al sujeto consciente y tomar el control del microcosmos. En síntesis, la crisis es el efecto que una situación irrazonable, o directamente irracional, produce en el sujeto consciente. Este percibe, entonces, que se quiebra la continuidad de su historia, vale decir, que amenaza fracturarse el hilo mismo de la conciencia, de la esfera de la conciencia. Pero el esquema de sí mismo, la esfera de conciencia, no se puede romper sin que ello implique la locura o la muerte. En todo caso sucede la disolución de la conciencia, el regreso al estado fetal. Para tender un puente sobre el abismo de la crisis, para unir las orillas de la historia y permitir la continuidad del sujeto histórico, están los símbolos sagrados. Ellos participan de los arquetipos psicoideos y estos se manifiestan frente al sujeto en crisis. Lo fagocitan, lo suplantan, y sostienen al microcosmos el tiempo necesario. Y a veces, cuando la historia lo requiere, permanentemente. Los símbolos sagrados ayudan así a cumplir el objetivo de la finalidad del pasú. El objetivo macrocósmico requiere que el pasú desarrolle el sujeto histórico, lo que solo puede ocurrir si, conjuntamente, se desarrolla la esfera de conciencia, la historia del microcosmos que consiste en su racionalización permanente. Pero la historia no puede interrumpirse, debe ser continua porque es un correlato de la significación continua que fundamenta el pensar racional. De aquí que toda fisura provocada por la crisis en la continuidad histórica del microcosmos sea atenuada, suavizada, por el símbolo sagrado, es decir, transformada en un mero punto de inflexión. El objetivo macrocósmico, por otra parte, exige la formación de una cultura que preserve el sentido puesto en los entes. Por eso el pasú evoluciona en comunidades socioculturales que se desarrollan al hilo de una historia. La crisis, entonces, puede ser también colectiva. Un abismo, un límite fatal, presentido por todos a la vez. Como en la conciencia, aquí tampoco puede producirse una ruptura definitiva sin que ello implique la fragmentación o la disolución social. Naturalmente, ello solo puede ocurrir cuando los miembros de la comunidad son volitivamente impotentes para torcer el rumbo de la historia y se encaminan colectivamente hacia el desastre.
Pero en ese caso, cuando el momento actual parece no presentar continuidad con el hilo histórico de un pueblo, cuando ni mirar hacia atrás ni hacia adelante representan orientación alguna y solo la realidad del abismo que se abre a los pies parece existir, en ese caso solo la potencia de un arquetipo psicoideo, de un mito, podrá construir el puente salvador. Un líder, un sacerdote, un profeta, una religión, una meta colectiva de cualquier tipo, etc., son distintas formas del milagro. Y todas estas formas no son más que manifestaciones del arquetipo psicoideo. Porque el líder, el sacerdote, el profeta, el legislador, el rey, o cualquier meta colectiva, no son más que símbolos sagrados personificados o codificados en un lenguaje habitual, símbolos sagrados que participan activamente del mito y que hacen posible que el mito se posesione colectivamente de la comunidad, que tome control y dirija el rumbo de la historia. A veces, en los momentos de crisis social, son dos o más los arquetipos psicoideos que se presentan como salvadores, generando grupos antagónicos dentro de la misma comunidad o entre comunidades culturalmente diferenciadas. Así, no es difícil que haya lucha efectiva por el predominio de un líder, una religión, una meta, etc. Pero ello no es anormal dentro de los planos del demiurgo y, por el contrario, es parte de su juego. Porque, atención con este principio. En las comunidades Pasú, la guerra es el modo como los arquetipos resuelven su conflicto. Esta guerra, desde luego, no tiene nada que ver con la guerra esencial por la liberación del espíritu que libran Viryas y Siddhas contra las huestes sinárquicas del demiurgo y sus representantes de la raza elegida. Para terminar, vale la pena destacar que los símbolos sagrados jamás dejan de cumplir su función operativa en la conciencia o en la historia sociocultural del Pasú. El sujeto consciente, si es volitivamente débil, si se encuentra abismado por la crisis, siempre será fagocitado por el símbolo sagrado, es decir, el Pasú siempre se identificará con el mito. Por el contrario, tal como se estudiará en la segunda parte, el encadenamiento del espíritu hiperbóreo en el Pasú viene a alterar ese comportamiento, ocurriendo que el Virya, por ejemplo, tenga la posibilidad de evitar el dominio del mito, inclusive, que invierta el sentido del símbolo y lo emplee como objeto de conocimiento. ¿Pero qué se puede conocer por medio de un símbolo sagrado, de la representación de un mito? Respuesta. El plano arquetípico del macrocosmos, el cual constituye, en tanto sea accesible a la indagación del sujeto, el orbe metafísico por excelencia. En efecto, el símbolo sagrado, al que anteriormente definimos como análogo a algo que flota, es en realidad semejante a un iceberg, del cual el sujeto consciente solo percibe inicialmente un octavo de su volumen, estando los 7 octavos restantes sumergidos en la esfera de sombra y, por participación, proyectándose al plano arquetípico, al cielo metafísico. La metafísica hiperbórea, que definimos al comienzo de este artículo, es la ciencia que estudia la manera de operar con los símbolos sagrados sin ser fagocitados por ellos. En la segunda parte vamos a recurrir frecuentemente a los conceptos de la metafísica hiperbórea. Será allí cuando quedará en claro que debe entenderse por verdad metafísica, de la que, dijimos, el símbolo sagrado es su representación.